Tengan muy buenos días. Este viernes 11 de septiembre tenemos un programa especial de la sección de internacionales. Vamos a tener un diálogo, mi persona, Esteban Paniagua Vega, coordinador del proyecto de la Cátedra Autónoma de Filosofía Política y director de esta sección del diario Más Allá de la Cortina, proyecto que también pertenece a la Cátedra Autónoma, con el doctor en estudios latinoamericanos y también relacionista internacional, Brian González, que de paso es un gran amigo. Bienvenido, Brian, ¿cómo estás? Muchas gracias, Esteban, por la invitación. Aquí disfrutando de este día soleado en esta parte de Costa Rica. Bienvenido, Brian, a este conversatorio. Es una fecha sumamente significativa porque han acontecido hechos históricos de mucha relevancia, mucha importancia para la configuración de las relaciones internacionales. La primera mitad del siglo XX lo hemos estudiado, por ejemplo, en el primer curso, el curso matriz, a partir del cual surge la Cátedra Autónoma de Filosofía Política, un curso que se llama Desmontando los mitos de la teoría política occidental, un exordio frente a la muerte de la filosofía política. En este curso estudiamos cómo habían 5 aspectos que conformaban el doble discurso de la democracia liberal en la primera mitad del siglo XX. El primer aspecto era cierta noción de derechos naturales, principalmente el derecho a la propiedad. O sea, el derecho a la propiedad tenía que aceptarse como un derecho natural para que fuera incuestionable y se pudiera hablar de democracia. Ese yo creo que era prácticamente el único requisito de fondo, aunque también si lo analizamos, tiene muchas variables, o sea, propiedad de quién, para empezar. Pero entonces era reconocer el derecho a la propiedad privada. También el derecho a la libertad individual, etcétera, pero ese era uno de los requisitos. Para que se pudiera identificar al pensamiento occidental o dentro del pensamiento occidental algo que en teoría, porque es un doble discurso, fuera una democracia. El segundo es una serie de derechos positivos, como la libertad de tránsito, la libertad de prensa, etcétera. Estos derechos es interesante porque los empleaban a partir de una figura cuasi cartesiana, o sea, un yo occidental que justifica su propia existencia frente a lo otro, pero negando lo otro. ¿A qué me refiero con esto? O sea, estábamos diciendo que cuando se hablaba de libertad de tránsito, de libertad de prensa, era para diferenciar al pensamiento occidental, entre comillas, del pensamiento soviético. Sin embargo, ya sabemos que en América Latina han habido, hubo en la primera mitad del siglo XX, dictaduras de seguridad nacional que no respetaban y no respetan la libertad de prensa, la libertad de tránsito. En países donde se pregona que hay libertad de prensa, como Costa Rica, por ejemplo, incluso hoy en día, no hay tal libertad porque hay una regulación de los discursos que pasan a través de los medios de comunicación. Pero a partir de eso se nos decía que nosotros y nosotras, en contextos occidentales u occidentalizados, teníamos democracia, porque teníamos derechos naturales, como el derecho a la libertad de prensa, y el segundo aspecto, derechos civiles o derechos positivos, como el derecho a la libertad de prensa, a la libertad de conciencia, etc. El tercer aspecto era que el pueblo tenía derecho legítimo a la resistencia, y que eso era una característica clásica de la democracia. En ese sentido, se nos decía que el pueblo de la Unión Soviética no podía protestar porque era reprimido, y que acá en América Latina, en nuestra América, las personas podían protestar. Entonces, si había países donde las personas podían protestar, entonces teníamos que considerarnos libres y que vivíamos en democracia. No obstante, podemos volver a recordar, las dictaduras de la derecha en América Latina no permitían este tipo de protestas y aún así eran consideradas democracias por Estados Unidos. Ahí es donde vaya haciendo ese doble discurso. El siguiente aspecto es un sistema electoral de acuerdo con el cual porque yo puedo ir a marcar un papel en una urna y todas las personas en teoría o determinado sector poblacional puede hacerlo, entonces es garantía de una democracia. ¿Por qué? Porque eso no se daba en países, en la Unión Soviética y en muchos países no alineados. Y sí se daba, por ejemplo, en lugares como Costa Rica.
Sin embargo, en Costa Rica teníamos un bipartidismo, donde las mismas élites que nos habían gobernado desde el siglo XIX prácticamente se distribuían el poder de una u otra manera. Pero entonces eso nos diferenciaba de donde no habían sistemas electorales. El último punto era una separación de los poderes de la República, donde en teoría el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial tenían independencia. Hemos sabido de los hechos de corrupción, de la naturalización de la corrupción que se ha dado hacia el interior del Estado y hacia sus distintas ramificaciones en la segunda mitad del siglo XX. Hemos sabido que el Estado profundo atraviesa estas tres instituciones o estas tres partes que constituyen el aparato central del Estado, y con mucha más razón, pero eso lo vamos a ver más adelante en las primeras 2 décadas del siglo XXI. Pero entonces podemos ver que esas características eran las que se nos inculcaban a través del conductismo político para que pensáramos que a partir de eso teníamos que definir lo que era la democracia. O sea, libertades naturales como la libertad de la propiedad, libertades civiles como la libertad de prensa, el derecho a la protesta, que hubiera un sistema electoral que fuera legitimado y que en última instancia hubiera una separación de los poderes de la República. O sea, que hubiera un equilibrio del poder y que no hubiera un monopolio del poder. Aparte de eso, ese es un discurso que se nos arroja. Pero a partir de 1973, precisamente un 11 de septiembre, en un país como lo de Chile, se da un golpe de Estado sumamente significativo para la historia de nuestra América. Cae Salvador Allende, quien previamente había nacionalizado la riqueza chilena para el beneficio del Estado y de la población chilena. Este es el discurso de fondo, ¿verdad? Y ante esto hay una respuesta de los Chicago Boys, hay una respuesta que viene orquestada desde el pensamiento de Milton Friedman en la escuela de Chicago, y se genera un bombardeo, quitan a Salvador Allende e imponen a Augusto Pinochet para iniciar un experimento neoliberal que consiste en la privatización de toda la riqueza del Estado y la militarización de las relaciones cotidianas. Ese es ese contexto que nos encontramos antes del 11 de septiembre de 2001. Brian, ¿qué nos puede decir de todo este panorama que he propuesto aquí o que he sugerido para este conversatorio? Bueno, considero importante, como bien haces, partir del golpe de Estado en Chile en 1973, porque además Chile se va a convertir en ese modelo, ¿verdad? Y no solo ese modelo del tipo de gobierno que se va a dar a partir de esa época, sino también el modelo económico que se nos va a imponer. El modelo chileno es, como por así decirlo, el campo de experimentación de lo que se va a conocer como el neoliberalismo, que además que además se va a desarrollar de igual forma en los otros países de la región. Esto lo considero importante porque generalmente cuando hablamos del neoliberalismo solo lo vemos en sus aspectos económicos, ¿verdad? No lo vemos como algo que también es un modelo de seguridad. De ahí que los padres del neoliberalismo no solo son los economistas de la Escuela de Chicago, no son solo los presidentes estadounidenses y británicos, como era Margaret Thatcher y Ronald Reagan, también era la cúpula religiosa del Vaticano, es decir, estaba el Papa, si no me equivoco, era Wojtyla, Karol Wojtyla, quien tenía una gran cercanía con los mismos dictadores de seguridad nacional como fue Augusto Pinochet. Otro, digamos, de los artífices de este modelo neoliberal son los mismos dictadores, son los militares. Recuerdo, por ejemplo, las palabras del dictador Juan Rafael Videla en Argentina, cuando él decía que la función de los militares era completamente pedagógica, es decir, los militares tenían que enseñar o educar a la población que para ellos se había anarquizado, tenían que educarlo e insertarlos en el nuevo modelo.
De ahí que el neoliberalismo no pretendió, ni nunca, ni lo hizo, ni ha sido, perdón, una característica de ellos, acabar con el Estado. El Estado, y lo dice una carta que envía el mismo Thomas Friedman a Augusto Pinochet, el Estado es necesario para imponer ese modelo económico, ¿verdad? Es necesario esa violencia estructural o esa violencia, ese monopolio de la violencia del Estado para imponer ese modelo económico que se estaba desarrollando desde entonces. ¿Y de qué forma lo hace? Y tal vez es lo más importante de rescatar de este golpe de Estado de 1973 y tomarlo como una lección para nuestra contemporaneidad. Y es que esos cambios abruptos, esas pedagogías que se nos van a imponer y esos modelos que se pretenden desarrollar, se hacen mediante lo que Naomi Klein llamaba las doctrinas del shock, es decir, mediante un evento catastrófico y catalizador que permita o que obligue más bien a la población a acuerpar al presidente y a acuerpar al gobierno en este reacomodo, digámoslo así, y quienes no se adecúen a este modelo, pues sencillamente son eliminados. Aquí, para cerrar este tema de 1973, me parece importante recordar de nuevo a Videla, cuando él hablaba de por así decirlo, una práctica que tenían los militares argentinos que lo llamaba la disposición final, que recuerda mucho el lenguaje de los nazis, ¿verdad? Con el de la solución final a la cuestión judía. Para los militares argentinos, la disposición final, y así en esas palabras lo explica el mismo Videla, consiste en eliminar aquello que ya no sirve, por así decirlo. Es decir, las personas dejan de ser personas y pasan a convertirse en cosas que pueden ser fácilmente desechadas si no tienen ninguna utilidad. En palabras de Videla, él decía, pensemos que esas personas que protestan, que no se adecúan a este modelo, son como un trapo que se ha usado mucho y que ya no sirve, y entonces la función de los militares era eliminar. Entonces vamos a ver que también eso se va a imponer con este modelo que inicia en 1973, bueno, y que inició anteriormente en Brasil, por ejemplo, en 1964, con el golpe de Estado al presidente João Goulart por parte de los militares. Entonces vemos que es un modelo, o sea, el neoliberalismo no solo es económico, es también la definición de un tipo de Estado, sobre todo en su aparato represor, es también un modelo político, es un modelo de seguridad y además es un modelo necropolítico que define quién merece vivir y quién no dentro de este modelo, y eso va a repercutir hasta el día de hoy. De mi parte, yo no considero que el neoliberalismo esté en crisis, ni esté colapsando. El neoliberalismo es un modelo que surge para provocar este tipo de crisis, es un modelo, es una forma de gobierno para tiempos de colapso. Y con este contexto de pandemia no se ha debilitado, se está potenciando más bien esta usura, esta búsqueda de explotar los recursos que quedan, de controlar a las poblaciones y de eliminar a aquellas poblaciones que se resistan. Ahí lo dejaría. Es sumamente interesante, ¿verdad? Porque hay una contraposición entre el aparato ideológico con el que el conductismo político, que también se inspira en la escuela de Chicago, en el pensamiento de Harold Laswell de la primera mitad del siglo XX, se nos dice que es la democracia y lo que en la práctica realizan esos mismos grupúsculos elitescos que nos dan esa idea de lo que es la democracia. Ahí es donde entra esta contradicción sumamente grande. Entonces se nos dice que el pueblo tiene derecho a la legítima resistencia para oponerse a la Unión Soviética en la segunda mitad del siglo XX, pero invisibilizan el caso de Chile, invisibilizan el caso de Argentina, invisibilizan Brasil. Entonces se nos dice que sí, que el pueblo tiene que tener derecho a la legítima resistencia para que haya una democracia, en función de diferenciarnos de lo que está más allá de la cortina de hierro. ¿Qué pasa cuando cae la cortina de hierro? ¿Qué pasa cuando cae el muro de Berlín, cuando se desploma la Unión Soviética?
El mismo discurso de la democracia liberal, ese doble discurso, ese discurso hipócrita, ya no es tan necesario y comienza a entrar en una crisis. Entonces, a inicios de la década de 1990 encontramos discursos como el del famoso Francis Fukuyama, que nos dice que la historia ha muerto y que ya no hay lucha de clases, porque si hubiera lucha de clases estaría la Unión Soviética, y que al caer la Unión Soviética el mundo se va a conducir por aras del capitalismo y todo va a ser paz y amor. Esto un poco lúdico, lo estoy diciendo, ¿verdad? En este sentido. Y entonces Estados Unidos adquiere un sentimiento de triunfalismo y sus intereses imperialistas pretenden ir más allá incluso de nuestra América para plasmarse en el mundo. Sin embargo, a partir de 1998, Estados Unidos cae en cuenta de que no está solo en el mundo. ¿Por qué? Porque para 1998, aproximadamente el 51% de la deuda externa de Estados Unidos era con China. De tal manera que si Estados Unidos hubiera querido pagarle a China en ese contexto, hubiera entrado en una crisis peor que la del 29 y no hubiera habido ningún New Deal al estilo Keynes, al estilo Roosevelt, que hubiera podido salvar a Estados Unidos. Y China, a partir de ahí, le dijo que iba paulatinamente a sustituir al dólar como moneda de cambio mundial. Por muchos motivos, motivos históricos que en realidad eran aparentes, porque China no participó o no tuvo injerencia en la reconstrucción de Europa, no se vio beneficiada, entonces el famoso Plan Marshall no tiene que ver con China y no está obligada a acatar eso. Pero principalmente porque si el dólar es la moneda de cambio mundial, Estados Unidos tiene la libertad de imprimir papel, que representa riqueza. En ese sentido, China comienza a plantearle a Estados Unidos un contrapeso económico. Estados Unidos le dice a China que si va a cambiar, que si va a dejar el dólar como moneda de cambio mundial, que rompe relaciones comerciales. Lo que no sabía y no habían calculado en su sentimiento de triunfalismo era precisamente eso, que si le pagaban a China, quebraba. Eso es en 1998. 3 años después, nos damos cuenta de que se reconfigura el mundo. Nuevamente, en una fecha como hoy, un 11 de septiembre, unos aviones muy sospechosamente derrumban las Torres Gemelas, atacan el Pentágono. Las Torres Gemelas es un día donde no hay una sola persona de un fenotipo blanco, como se define la política en Estados Unidos, sino personas de ascendencia latina, ascendencia afro, son las que están en las Torres Gemelas. Hay estudios de Michael Moore al respecto de cómo habían relaciones de la familia Bin Laden con la familia Bush en este contexto, etc. Pero se da el hecho o los hechos del 11 de septiembre, donde se derrumban las Torres Gemelas. A partir de esto hay una reconfiguración en las relaciones internacionales. Y entonces este famoso discurso de la democracia, que está siendo reciclado actualmente, por ejemplo, en Estados Unidos para referirse a China, etcétera, de que China no es una democracia, o que se quedó anclado en el tiempo en los discursos de China, de Estados Unidos contra Cuba, que se ha ampliado contra Venezuela, de que no es una democracia, pero ese discurso ya en realidad queda anclado en el tiempo, queda desfasado, y surge una nueva relación en la cual usted es mi amigo o es mi enemigo. Si es mi enemigo es terrorista, y si es terrorista no es persona, porque es mi enemigo. O sea, se retoma esta teoría clásica de John Locke, reinterpretada de un modo distinto a como se interpretó en la segunda mitad del siglo XX. Entonces, el enemigo es aquel que atenta contra la propiedad privada, o sea, contra mi propiedad. Pero no solamente es mi enemigo, porque al actuar en contra del derecho natural a la propiedad, actúa irracionalmente. Y no actúa solo en contra de mí, sino en contra de toda la humanidad. Entonces, este tipo de discursos comienzan a calar y comienza a haber un reascenso del pensamiento fascista y un reacomodo de las estructuras de vigilancia y castigo, en términos de Michel Foucault, en distintas partes del mundo y de distintas maneras. ¿Cuál era el fin geopolítico de fondo?
podríamos decir que Estados Unidos calculó adecuadamente que una de las debilidades de China era la dependencia de los hidrocarburos. Entonces Estados Unidos comienza a tratar de reconfigurar el Medio Oriente. ¿Cómo? Dice, bueno, si los principales proveedores de petróleo de China son Irak e Irán y Afganistán, entonces si controlamos esta franja, China va a depender de nosotros para obtener hidrocarburos. Y vamos a hincar nuevamente en términos económicos a China y le vamos a dar una lección al mundo. Para hacerlo entonces, el atentado del 11 de septiembre, a pesar de que Bin Laden, Osama Bin Laden, es de procedencia de Arabia Saudita, no hay ninguna represalia contra Arabia Saudita. Es contra el país de la zanahoria, porque sí, la zanahoria es un producto autóctono de Afganistán, y es contra el país de la zanahoria que se ciñen y contra los talibanes, que el concepto de talibán es como el de maestro de la ley para ciertas tendencias religiosas musulmanas. Entonces le declaran una guerra prácticamente que a unas tendencias religiosas del Medio Oriente. ¿Se meten fuertemente en Afganistán? No, en Afganistán no. En los acueductos petroleros o en los oleoductos petroleros para controlar el petróleo. Y entonces dicen, ahora sí, tenemos Irak e Irán. ¿Cuál es más débil? Irak. ¿Por qué? Porque Irán tiene armamento nuclear, Irán tiene posicionamientos geoestratégicos claves. Y entonces a George W. Bush hijo se le ocurre hacer una hazaña, entre comillas, que no había realizado su padre. Y entonces plantea sacar a Saddam Hussein del gobierno de Irak. Esto es curioso porque se comienza a reconfigurar el Medio Oriente, porque cuando George Bush hace el ataque y capturan a Saddam Hussein y toman también las zonas petroleras de Irak, porque nunca controlan Irak, el plan era doble. Por un lado era desde Irak controlar Irán, y por otro lado era asumir el plan de Saddam Hussein de evitar el estrecho de Hormuz, el que actualmente, más adelante también lo vamos a ver, es un punto álgido en esta guerra mundial en la que nos encontramos. ¿Por qué? Porque Saddam Hussein tenía acuerdos con Bashar al-Assad, el presidente de Siria, para pasar oleoductos petroleros por Siria, sacarlos por Turquía y desviar el petróleo iraquí al Mediterráneo, sin tener que pasar por el estrecho de Hormuz, que es esta salida del Golfo Pérsico por el cual sale la gran mayoría de petróleo que va hacia Europa, etc. En ese sentido, Estados Unidos quiere retomar esto y entonces da el golpe a Saddam Hussein. Y ya para 2010, por ejemplo, vamos a ir adelantando un poco, o sea, para hacer un contexto general, para luego darte la palabra, Brian. En 2010, entonces ya Estados Unidos comienza a decir que el pueblo sirio vive sometido y necesita la democracia estadounidense. Ese añejo discurso que ya el mismo Estados Unidos tenía casi que desfasado de la democracia liberal que imperó en la segunda mitad del siglo XX, lo quieren aplicar a Siria como lo aplicaron en muchos lugares en la llamada Revolución de Colores o la Primavera Árabe. Y entonces comienzan a apoyar al pueblo sirio y ya tienen preparada la invasión. Tienen preparada la invasión a Siria, apelando a que Bashar al-Assad había utilizado armas químicas contra la población cuando interviene Rusia. Y dice que si alguien ataca a Siria, va a entrar en una guerra directa con Rusia. Y ahí se da un movimiento donde si en 1998 Estados Unidos ya estaba de rodillas en términos económicos, se da una cuestión que es que Estados Unidos se da cuenta que ya no puede aplicar la Pax Romana. O sea, ya no tiene el monopolio del poder militar, sino que estamos en un equilibrio del poder militar porque Rusia se había recuperado militarmente y le hace un contrapeso. Entonces a Estados Unidos se le comienza a frustrar una de las dos líneas de su plan para bloquear la entrada de petróleo a China y Bashar al-Assad le pone un freno y no puede sacar el petróleo por la ruta que tenía pensada sacarla Saddam Hussein. Entonces es en este contexto donde ese discurso que surge a partir del 11 de septiembre de 2001
ese discurso de quiénes son terroristas y quiénes no son terroristas comienza a afianzarse. Y entonces, en una determinada época, Irán es terrorista, Rusia es algo extraño, ¿verdad? Para Estados Unidos. China, hay un sentimiento homofóbico, ¿verdad? En este momento, pero entonces vemos que a partir del 2001 se genera todo este contexto y todavía nos falta hablar un poco de lo que es nuestra América. Movimientos que tradicionalmente eran considerados políticos de resistencia, incluso armada, como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, llegan a ser considerados grupos terroristas y entonces son desprovistos de todo el contenido político que tenían en nuestra América. Voy a dejarlo por aquí, Brian, sugiriendo esto para que vos continúes con todas estas temáticas. Bien, bueno, me gustaría acotar a este contexto, volviendo justamente atrás, ¿verdad? Con todo ese análisis que haces, porque para mí es importante, digamos, hilvanar finamente y encontrar los detalles más minúsculos para comprender cómo llegamos al 11 de septiembre del 2001. Porque más allá de pensar de que fue un autoatentado o que fue realmente un atentado terrorista, más allá de eso, que a mí realmente no lo considero importante o relevante con lo que voy a contar, sí considero importante tomar al 11 de septiembre como un momento, si se quiere, imperial, que fue utilizado y que se le trató de sacar ventaja. Pero volver a, digamos, hablar de esto es volver al pasado, justo en el punto en el que estás hablando del fin de la Guerra Fría. Cuando surge este discurso de Francis Fukuyama, del fin de la historia, que yo siento que se ha sobrevaluado a Francis Fukuyama y su propuesta. Y esto lo digo porque Fukuyama presenta los primeros planteamientos de este fin de la historia en un artículo que se va a publicar en la revista neoconservadora de National Interest que era como a mediados o finales del año 1989. Este año es fundamental para comprender lo que estamos viviendo ahora. No solo es la caída del muro de Berlín, ¿verdad? En noviembre, sino que se publican esta serie de ideas en esta revista y recuerdo una entrevista que le hicieron al director y editor de esta revista de National Interest, creo que fue por parte del New York Times en el mismo año 1989, y le preguntan por el planteamiento de Francis Fukuyama. Este editor llamado Irving Rommel, perdón, Irving Rommel no, ese era un general nazi, se llamaba Irving Kristol. Este editor, Irving Kristol, cuando le preguntan por Fukuyama, se ríe carcajadas. Y es lo que dice, claro, debo señalar antes que Kristol y los miembros del National Interest, o sea, la ala neoconservadora de la política estadounidense, tenían de ser parte del gobierno, y ahora también estaban en el gobierno de Bush en ese momento. Cuando le preguntan a Kristol sobre Fukuyama, se ríe a carcajadas y él dice que no lo ha leído, que no lo van a leer y que ningún miembro del gobierno se va a tomar en serio ese artículo. Es decir, ese discurso de la democracia liberal y del fin de la historia es basura. No lo van a tomar en cuenta y la prueba contundente de estas cosas fue que en diciembre de ese mismo año, de 1989, Estados Unidos va a invadir a Panamá. Y Panamá es tal vez, la invasión a Panamá es muy importante históricamente en cuanto que va a ser uno de los mayores despliegues militares estadounidenses después de la Guerra Fría, incluso después de Vietnam. Fue un despliegue tremendo lo que hizo en Panamá. Va además a cambiar mucho de la teoría de la guerra, en cuanto que ya no se va a hablar tanto de guerras de necesidad, es decir, tenemos que ir a este país por, no sé, por los recursos o cosas así, estamos obligados a lanzarnos a esta guerra, sino que va a ser más por una cuestión de guerras de elección. Es decir,
y aquí se va a conocer como la doctrina Bush, pero la doctrina Bush padre, ¿verdad? Que es, Estados Unidos tiene la capacidad de invadir en cualquier país donde considere necesario. Es decir, vamos a invadir donde nos dé la gana. Y eso fue justamente lo que pasó en Panamá. Porque si lo vemos, no había ninguna razón para invadir Panamá. No la había, porque el narcotraficante Noriega era aliado de Estados Unidos. No, la invasión no fue a raíz del mismo discurso ¿cómo se llama?, de la Guerra Fría. No era porque Noriega era comunista. No era tampoco porque era un dictador. Era sencillamente bajo la excusa de que era narcotraficante. Es decir, vean aquí cómo comienza a tomar impulso la guerra contra las drogas que ya venía desde la era Reagan, ¿verdad? Entonces, esto es importante porque este grupo de personas que están rodeando al presidente Bush, que se están burlando de Fukuyama, van a utilizar a Panamá como modelo para el tipo de guerras que se van a desarrollar en adelante. Es decir, lo que aplicaron en Panamá, incluso las tecnologías que desarrollaron y que experimentaron en Panamá, luego las van a aplicar con mayor fuerza en la invasión a Irak en 1991 con la guerra de Kuwait, sí, ¿verdad? Con esta guerra contra Irak. Luego también se va a aplicar contra Kosovo, contra Somalia, o sea, toda esta serie de guerras que van a caracterizar a los 90 a partir de 1989, la invasión a Panamá. Para mí esto es muy importante porque vamos a comprender una cosa fundamental. Si bien América Latina es la plataforma del poder estadounidense, es decir, sin el dominio del continente americano, Estados Unidos no va a lograr, digamos, proyectar su poderío su poderío global, su poderío militar e imperial al resto del mundo. Y también, bueno, agregaría que no solo América Latina, porque también está el control de Medio Oriente, como bien señalabas más adelante, justamente a partir de 1998, como señalas. Porque, bueno, esa importancia de controlar el Medio Oriente viene también desde la Segunda Guerra Mundial, cuando los nazis tenían esta teoría del Lebensraum o el espacio vital, que era el dominio alemán de Europa y de África como su espacio necesario para su poder imperial. Estados Unidos también comienza a preguntarse cuál es su espacio vital, y él dice, bueno, es el hemisferio occidental, es decir, todo el continente, pero también el Medio Oriente. Entonces, esto que ellos llamaron el Gran Área incluye al continente americano y al Medio Oriente y a otras dependencias en otras partes del mundo. Pero bueno, estamos en 1991, perdón que me extienda tanto, pero es importante. En este año, justo cuando nos van a invadir Irak, un grupo de neoconservadores, que también los vamos a conocer más adelante, principalmente dos personas, uno llamado Paul Wolfowitz y otro llamado Richard o Dick Cheney, mejor conocido como Dick Cheney, Richard Cheney, van a desarrollar un documento que se llama como la Guía para la Política de Defensa. Era un manual para la política internacional estadounidense, y ellos lo que decían era, tenemos que aprovechar el fin de la Guerra Fría para proyectar el dominio global estadounidense en este momento que todavía no tenemos retadores. Esto es importantísimo. Habían hundido a Rusia o y habían puesto ese modelo autoritario y terrible que llaman democracia, llegan y comienzan a proponer esto. Tenemos que desarrollar este poderío imperial estadounidense. El siglo XXI es nuestro siglo, comienzan a repetir estas personas, pero se toparon con un gran problema, y es que los demócratas ganan las elecciones en este momento, asciende al poder Bill Clinton, y Bill Clinton comienza a hablar de los dividendos para la paz. Y esto significa reducir el presupuesto militar
que tenía Estados Unidos, estos neoconservadores lo van a ver como una profunda amenaza a su plan. Van a considerar que Clinton está traicionando las aspiraciones imperiales de los Estados Unidos que vienen desde 1776, cuando se independizaron. Cuando se independizaron, aspiraron desde siempre a ser un imperio global. Entonces ven a Clinton como esta amenaza y además comienzan a presionarlo para que se militarice más. Es cuando llegamos justamente a este año de 1998. Bueno, ya Clinton había tenido desastres militares como en Somalia, lo que provocó que renunciara a su secretario de defensa y se colocara un secretario de defensa, no me acuerdo el nombre, creo que se llamaba Les Aspen, un poco más militarista para saciar a estos neoconservadores. Y en este contexto que estás hablando de 1998, cuando ya comienza a surgir la amenaza china, y este grupo de neoconservadores envía una carta al presidente Clinton exigiéndole que invada Irak, que es momento de derrocar a Saddam Hussein, porque derrocar a Saddam Hussein le va a permitir a Estados Unidos controlar justamente el Medio Oriente, que es para lo que ya vos lo desarrollaste, ¿verdad? ¿Cuáles fueron las intenciones contra Saddam Hussein e Irak? ¿Qué pasa? Que bueno, Clinton más o menos acepta, bombardea cada tanto a Irak, pero no derroca a Saddam Hussein. En el año, después de esto, este grupo de neoconservadores va a sacar un documento dirigido, si no me equivoco, era primer ministro en ese entonces, en Israel, Netanyahu, Benjamín Netanyahu, justamente proponiéndole lo mismo. Israel y Estados Unidos tienen que derrocar a Saddam Hussein. Sin embargo, y aquí es donde ya comenzamos a los albores del 11 de septiembre del 2001, en el año 2000, justamente en septiembre del año 2000, este grupo neoconservador hace público un documento llamado Reconstruyendo la Defensa Estadounidense. Este grupo, mejor conocido como el Proyecto para el Nuevo Siglo Estadounidense, o popularmente llamado los halcones o los neocon, comienzan a proponer en este documento, rescatando todo lo que ya habían hablado desde 1991, y comienzan a decir, este es el momento que tenemos que llegar al poder, tenemos que tomar el poder en Estados Unidos y lanzarnos a esa conquista global para poder, digamos, convertir a Estados Unidos en un imperio, digamos, global. Para hacer eso necesitan ganar las elecciones que se van a dar en noviembre, y en este documento, específicamente en la página 51, ellos dicen, necesitamos un evento catastrófico y catalizador como lo fue Pearl Harbor para que la gente nos apoye en esta empresa imperial. Es decir, para tener el apoyo de la población, para justificar además nuestro proyecto imperial y llevarlo a cabo. Septiembre del año 2000. En noviembre de ese mismo año, el presidente Bush, se dan esas elecciones, no es claro quién fue el ganador, se habla incluso de fraude en estas elecciones, y se termina nombrando casi que por voto del Tribunal Constitucional a George Bush, hijo, como presidente de Estados Unidos. Automáticamente Bush va a hacer una movida muy interesante, y es que va a llamar a la mayoría de los miembros de este grupo de halcones y los va a poner como ministros, como secretarios de su gabinete. Entonces vemos que la intención a partir de acá es llevar a cabo este plan. Y eso nos lleva a septiembre del 2001, justamente cuando sucede un evento catastrófico y catalizador que les justifica a este grupo de personas llevar a cabo su plan. Y aquí dos citas. Una es de la entonces asesora en seguridad nacional, Condoleezza Rice,
quien tras los atentados se reúne con el Consejo de Seguridad Nacional y les dice: tenemos que buscar la forma de sacarle provecho a este evento. Y en un documento, un libro que va a publicar en el 2004, un analista militar llamado Thomas Barnett, quien para cuando se refiere al 11 de septiembre del 2001, lo cataloga como, usando literalmente estas palabras, un regalo maravilloso, un amazing gift para los Estados Unidos. Ellos consideraban que la historia era tan buena con los estadounidenses que les había dado este momento para que los Estados Unidos se lanzara a reconfigurar el sistema internacional de acuerdo a sus intereses, lo que en teoría del realismo político no es otra cosa que el imperialismo. Es decir, el imperialismo, de acuerdo al realismo político, lo que busca es acabar con el statu quo establecido e imponer uno nuevo en favor de la potencia imperialista. Entonces, el 11 de septiembre se va a convertir en este momento imperial en el cual Estados Unidos va a decir: o me lanzo ya o no voy a poder posteriormente contra las potencias que van a surgir o que están surgiendo, que como vos dijiste, ya Rusia comienza a recuperarse, ya China comienza a convertirse en una gran potencia, y los militares y políticos estadounidenses ya ven que Estados Unidos no puede desaprovechar más el tiempo y se lanzan en esta campaña a reconfigurar el sistema internacional. Y es una política y es una práctica que lo vemos manifiesto hasta el día de hoy. Es decir, a partir del 11 de septiembre del 2001, Estados Unidos comienza una reconfiguración del sistema internacional, sobre todo lo vemos por ejemplo, desfinanciando organizaciones internacionales, desconociendo el derecho internacional. Por ejemplo, en la Estrategia de Seguridad Nacional de Bush en el 2002, desconocen prácticamente lo que es la soberanía de los estados y expande y le da como potestades globales al poder soberano estadounidense. Es decir, Estados Unidos puede invadir en cualquier país, puede lanzar una guerra en cualquier parte del mundo sin límite de tiempo, que eso fue lo que va a surgir después del 11 de septiembre del 2001, y declarar quiénes son amigos y quiénes son enemigos. Resumido en esta sentencia de Bush de: o están con nosotros o están con los terroristas. Entonces vemos que es un proyecto de larga data, que va a encontrar en el 11 de septiembre como ese momento para ejecutarse y acelerar todos los procesos que ya se venían dando desde el final de la Guerra Fría. Después de 2018 entramos en una nueva fase sumamente interesante. Entramos en una guerra económica declarada por el Donald Trump en contra de China. Una guerra entre ambos, comienzan a haber ataques arancelarios, Estados Unidos lanza una medida, China responde, y en este juego, que tiene muchas causas y muchos elementos que no vamos a profundizar, Estados Unidos siempre recibe la peor parte. Tanto así que a finales de 2018 hay una reunión entre Donald Trump y el presidente de China, Xi Jinping, y entonces en esta reunión Donald Trump pide una tregua de varios meses, porque ya grandes compañías estadounidenses como Apple, Microsoft, etcétera, están sufriendo golpes económicos, estocadas que podían ser letales para esas grandes corporaciones que son fundamentales para los grupos elitescos de Estados Unidos. Sin embargo, avanzado los primeros meses del 2019, se inicia una guerra tecnológica. O sea, ya Estados Unidos en esta última fase de la guerra sufrió una derrota económica muy fuerte en estas arremetidas arancelarias con China. Y entonces Estados Unidos inicia una guerra tecnológica porque China lleva la delantera en la tecnología 5G para el desarrollo de tecnología de telecomunicaciones. Resulta que avanzando el 2019, China va ganando la guerra
tecnológica. Va ganando la guerra tecnológica, incluso Europa trata de asumir una posición distanciándose parcialmente de Estados Unidos, por un lado, por otro lado hablando con Estados Unidos de que tienen que crear una nueva estrategia para contener a China, pero entonces comenzamos a ver que ese poderío chino ya no solamente es económico, sino que también asume un papel preponderante en términos tecnológicos. Inicios de 2020 se nos viene encima el COVID-19. Y en medio del COVID-19 hay una estrategia distinta entre China y Estados Unidos. China apela, por lo menos en una parte de su discurso, a lo que es compartir la información internacional, dar apoyos de conocimientos médicos al respecto del manejo de la pandemia, a incluso hacer donativos de medicinas y equipamiento médico. Por otro lado, no podemos ser ingenuos. O sea, China ha lucrado y mucho con todo esto de la gestión de la pandemia. Pero todo esto hizo que China se posicionara de una mejor manera, incluso en lo que concierne a la política. O sea, China ya no solamente es una primera potencia económica, sino que también es una primera potencia tecnológica, y en medio del COVID-19, su gestión del COVID-19 ha generado un discurso que ha impactado en distintas taxas o distintos aspectos jerárquicos del poder mundial, y ha avanzado, ha adquirido una mayor preponderancia incluso en la política internacional. Contrariamente, hemos visto los movimientos de Donald Trump, quien dice que la Organización Mundial de la Salud ha sido muy amable con China y entonces le suspende el financiamiento a la OMS. Hemos visto cómo Donald Trump se ha encargado de culpabilizar a China de la pandemia y no asumir su cuota de responsabilidad. Hemos visto cómo incluso los discursos han variado, asimilando teorías de la conspiración que siempre han negado, ¿verdad? Y que siempre han desprestigiado, diciendo que fue un virus creado en un laboratorio por China. Las investigaciones científicas han dado resultados negativos, tanto que han tenido que volver al primer discurso que estaban empleando, de acuerdo con el cual China era culpable de la pandemia porque no le informó al mundo a tiempo. Lo curioso de todo esto es que han habido diferencias incluso en el seno de la misma élite, porque vemos a Donald Trump comprando la patente de investigaciones para generar vacunas en Alemania, en Francia, y va generando diferencias prácticas con Angela Merkel, con Emmanuel Macron. Hemos visto, por ejemplo, a Estados Unidos haciendo piratería en Tailandia, robándose mascarillas que iban para los policías de Berlín. Y entonces, Estados Unidos se ha comenzado a debilitar, contrariamente a China, en términos de la política internacional. Por otra parte, Estados Unidos ha empleado el COVID-19 como un arma de guerra multidimensional. Por un lado, ha endurecido las sanciones y los bloqueos contra aquellos países que no están alineados con sus intereses. Hablemos de Irán, hablemos de Siria, hablemos de Yemen, hablemos de Cuba, hablemos de Venezuela. También ha bloqueado el acceso a financiamiento a esos países, y ese financiamiento ha comenzado a llegar desde China, que más bien le ha ayudado a China a reposicionarse de esta manera. Y también hemos visto cómo en América Latina se ha empleado precisamente como una terapia de shock. A las personas se las ha encerrado en las casas. Se han debilitado totalmente los movimientos sociales. Las dictaduras de seguridad nacional, como las de Honduras, hacen fiesta y están felices. Y esto va de la mano con un ascenso del fascismo, con un ascenso de las políticas fascistas a lo largo de nuestra América. ¿Qué es el fascismo? Tal vez para nuestra audiencia, en la primera mitad del siglo XX, el fascismo implicaba una intervención totalitaria del Estado, donde no había una diferenciación entre lo público y lo privado. O sea, el Estado tenía incidencia hasta en tu propia casa. Vos no tenías libertad de expresión, tenías que expresar lo que dijera el Estado. No había libertad de partidos políticos o de diferencias políticas. Tenías que tener en mente la política del Estado, y era un Estado de una disciplina militar.
Ante esto, en teoría se opone cierto sector conservador y se opone los sectores comunistas. Entonces, en la primera mitad del siglo XX incluso surge un discurso con el término liberal, que no es el mismo sentido que adquiere la segunda mitad del siglo XX, de acuerdo con el cual el pensamiento liberal es como una posición que se diferencia del conservadurismo y se diferencia del comunismo, pero se opone al fascismo. Sin embargo, una característica curiosa que se da en medio de todo esto es que desde el fascismo a todo lo que no sea fascista se le dice comunista. Entonces hay un rechazo de todo lo que no sea las políticas que se imponen desde el fascismo, catalogándolos de comunista y que lo comunista es malo. Esto es importante rescatarlo porque en Costa Rica y en otros países de nuestra América ese discurso se está reavivando. Se está reavivando de una manera donde todo aquello que tienda a la defensa del Estado Social de Derecho, que tienda a la defensa de la institucionalidad, o sea, la defensa de la Caja Costarricense del Seguro Social, la defensa de las universidades públicas, la defensa del ICE, la defensa de acueductos y alcantarillados, la defensa del INA, la defensa del FANAL, etcétera, llega a ser tachado de comunista. Pero entonces tenemos que ver qué noción de comunista es la que se está empleando cuando se están impulsando este tipo de discursos. Porque estamos vivenciando un coqueteo entre el neoconservadurismo con el fascismo y el neoliberalismo. O sea, en las élites criollas de América Latina, en cada país, se está dando una mezcla muy peculiar entre tendencias conservadoras que consideran que existen determinadas élites dentro de cada país que tienen derecho por encima del resto y que el Estado está únicamente para garantizar los derechos de estas élites, y las tendencias neoliberales, que son tendencias que nos dicen que el Estado solamente tiene que existir para velar porque se cumplan los contratos y porque haya un orden público, o sea, un Estado militar. En ese sentido, es importante de analizar este ascenso del fascismo en América Latina o en nuestra América, principalmente en este contexto del COVID-19, como un resultado de esas mismas políticas que comienzan a generarse a partir de 2001 y cómo esto está impactando la conformación de un nuevo modelo político, la conformación de un nuevo pensamiento, un debilitamiento total de la capacidad crítica de las personas para darse cuenta de lo que realmente está pasando, y en esto hay muchos otros elementos que pudiéramos analizar, como los medios de comunicación, el sadismo de Estado, etcétera. Pero quiero dejar esta intervención por acá para esta sugerencia para motivar la conversación con Brian. Ok, bueno. Con respecto a esto que mencionas de la guerra, que no solo es una guerra tecnológica, diría que se está dando contra China y Rusia, sino también es una guerra por la información, ¿verdad? Tomando en cuenta que sobre todo en el siglo XXI, la información se ha convertido en un elemento del poder nacional. Si no controlas la información, si no controlan el ciberespacio, entonces tienen una debilidad estratégica. O sea, no pueden aspirar al control y al dominio. Se podría decir que quien controla la información controla los rumbos del planeta, por así decirlo. Esta guerra o este conflicto que se va a dar principalmente entre Estados Unidos y China, hay que partir justamente también del 11 de septiembre del 2001 e incluso también un año antes, porque a la vez que, como les comenté, que en septiembre del año 2000 estaban los neoconservadores publicando este manifiesto para el nuevo siglo estadounidense, meses antes, el ejército estadounidense estaba haciendo público un documento estratégico llamado la Visión Conjunta, y ojo el año, Visión Conjunta 2020. Es decir, ¿cuál es el rumbo que va a tomar la política estratégica y militar de Estados Unidos del año 2000 al 2020?
justo en el año que estamos, ¿verdad? ¿Por qué esto es importante? Bueno, porque este documento que se inspira en un, digamos, desarrollo doctrinal estratégico que va a desarrollar una persona nefasta, por así decirlo, en la política estadounidense o en el desarrollo doctrinario estadounidense, es el almirante Arthur Zebrowski. Zebrowski fue nombrado por el secretario de entonces, el Donald Rumsfeld, para desarrollar, para desarrollar la pregunta, ¿cuál es el rumbo que debe tomar Estados Unidos, o sea, el ejército de Estados Unidos en esta nueva era? Él va a desarrollar esta doctrina que se llamaba la guerra centrada en redes. Es decir, en el nuevo siglo el ejército tiene que darle más impulso al desarrollo tecnológico, pero sobre todo a lo que eran las tecnologías de la información y de la comunicación. Es decir, el ejército abre un nuevo, o más bien se abre un nuevo campo de batalla para la guerra, que es el ciberespacio. Esto es importante. Recordemos que para este contexto del año 2000 se tenía lo que se llamaba el Y2K, el Y2K, que es el supuesto virus informático que iba a apagar todos los sistemas informáticos del planeta y que iba a ser casi como el fin del mundo, que no sucedió, ¿verdad? Pero es importante porque si vemos cuáles eran las tecnologías de la información que teníamos para el año 2001, bueno, el celular no se había masificado todavía, ¿verdad? No existían las redes sociales, eso es muy importante. Y bueno, teníamos el beeper, los teléfonos públicos, etc. La comunicación no se había desarrollado tanto como los tenemos ahora. Todo esto lo cuento porque en el marco de este documento estratégico que saca el ejército, de la visión conjunta al 2020, al 2020, y esta doctrina Zebrowski de la guerra centrada en redes, es que el ejército va a proponer una estrategia. Y esa estrategia se llama el Full Spectrum Dominance, o el dominio completo del espectro. Es decir, ellos decían que Estados Unidos tenía que tener una supremacía en todos los teatros de guerra, ya sea el mar, ya sea el tierra, aire, el espacio exterior y ahora el ciberespacio. Entonces, vamos a ver que a partir del 2001, también con la creación del Homeland Security, el Departamento de Seguridad Patria, se va a dar mucho énfasis al desarrollo también de las TICs, o sea, de las tecnologías de la información y la comunicación, pero para la vigilancia. Es decir, el dominio completo del espectro implicaba que la información ahora era un recurso estratégico que debían controlarlo totalmente, y a partir de entonces se desarrolla esta competencia por desarrollar las mejores tecnologías que le permitan a cada una de las, bueno, principalmente Estados Unidos, adquirir esa supremacía. Como bien señalas, esa supremacía se vio truncada por los avances chinos en este campo, sobre todo con la tecnología 5G, ¿verdad? Todo esto es muy importante porque si no me equivoco, es en el año 2013. Bueno, ya venía desde el 2010 Wikileaks filtrando los crímenes de guerra del ejército estadounidense en Irak y Afganistán, pero va a ser más que todo, si no me equivoco, en el 2013, cuando aparece Edward Snowden, y Edward Snowden nos hace evidentes o hace público digamos, el desarrollo de ese aparato o de esa estrategia de control y de vigilancia de las telecomunicaciones, es decir, que Estados Unidos efectivamente estaba en esta campaña por controlar la información, por determinar, por vigilar a todos los líderes mundiales, por controlar toda la información que transcurre entre las personas, etc. Se hace público en este contexto. Y vemos más bien que entonces los países comienzan a incluso resguardarse un poco más
de la información que comparten y los medios por los cuales lo comparten. Entonces vemos también esa aceleración de China en este contexto, pero sobre todo, y es lo que quería señalar con el COVID, es que entonces vemos que esta estrategia o esta guerra centrada en redes la vamos a ver manifiesta actualmente con el COVID, porque más allá de toda esta lucha por determinar quién creó o si es de carácter natural esta enfermedad y este virus, para mí lo importante es las formas en que se le ha sacado provecho a la pandemia. Es decir, cómo en medio de la pandemia, todos esos planes que nos hablaban que se iban a desarrollar en 2020, en el año 2000, se están llevando a cabo. Es decir, nos encerraron en nuestras casas, como bien dices, y además nos dijeron todas las relaciones sociales, políticas, etcétera, se van a tener que dar a través de estos medios de comunicación ampliamente dominados por estas redes, por estos gobiernos. Es decir, estamos conversando a través de una aplicación llamada Zoom, cuyos servidores están en Estados Unidos, es estadounidense. Ellos nos están vigilando en este momento. Ellos están adquiriendo y controlando todo este tipo de información y entonces vemos que en ese aspecto el carácter totalitario de la estrategia policíaco-militar que se ha implantado para esta enfermedad. Es decir, nos encerraron en nuestras casas, nos alienaron la existencia, vivimos con una existencia sitiada, han desmovilizado a la población, como dices, ahora es mucho más difícil y complejo reunir a las personas para que se manifiesten, aunque, bueno, vemos que tampoco es tan así, porque están las cuestiones, las movilizaciones en Estados Unidos y en otros países, pero sí vemos que todas nuestras comunicaciones pasan a través de estos servidores y de estas aplicaciones, incluso la de los gobiernos. Vemos que los gobiernos se reúnen utilizando la aplicación Zoom. Vemos a movimientos sociales que se reúnen a través de estas mismas aplicaciones. Es decir, estamos entregando toda nuestra información y ellos nos están vigilando totalmente. Es decir, están compitiendo por ese control del ciberespacio al cual China pues ya le tiene una amplia ventaja, ¿verdad? Ryan, ha sido un conversatorio exquisito. Te damos las gracias. No sé si quieres despedirte de la audiencia. Bueno, agradecer la invitación. Tal vez es importante también señalar el efecto que ha tenido en la región, ¿verdad? Porque al encontrarnos tan cerca de Estados Unidos, la dominación y la presión ha sido mucho más fuerte. Hemos visto que, por ejemplo, los movimientos y las tendencias a la unión y la independencia, como le llama el doctor Eduardo Saxe, a lo que va a surgir, sobre todo con Hugo Chávez desde 1999, pero que ya viene desde atrás con la Revolución Cubana, lo que Chávez lo va a impulsar y que va a buscar la independencia y la unión latinoamericana, justamente, con el surgir de otros presidentes como Lula, Kirchner, Néstor Kirchner, etc. Vemos que eso fue también un duro golpe al poderío estadounidense y eso ha provocado que los embates imperialistas contra nuestra región sean cada vez más fuertes, logrando alinear a gobiernos como el costarricense, que está para nada cercano al comunismo, como se le ha tratado de señalar, sino más bien más próximo a ser lo común de una colonia totalmente dominada o sea, que realmente el poder se encuentra en pavas, no en zapote, denota eso, o sea, denota de esa embestida imperialista contra nosotros para mantener el control de esta región que es tal vez de las más importantes del mundo para una potencia imperialista como los Estados Unidos. Entonces, tal vez es bueno tener conciencia de este contexto para definir cuáles son las acciones que vamos a tomar, ya sea como individuos, ya sea como colectivos y ya sea con los pequeños grupos que nos rodean, porque de alguna u otra forma
tenemos que buscar las formas con las que vamos a atravesar este abismo y sobrevivir, ¿verdad? Entonces, porque es un contexto también de catástrofes globales y de aniquilación de la vida en el planeta por parte de este sistema de explotación y por parte de las personas que se benefician de este sistema capitalista. Entonces agradezco la invitación para participar y bueno, es un gusto siempre estar bien, relacionando y conversando con la cátedra, con vos, que ahora tenemos años de conversar, entonces muchas gracias por esta invitación. Bueno, agradecer en nombre de la Cátedra Autónoma de Filosofía Política y del diario Más Allá de la Cortina a el importante intelectual Brian González y al mismo tiempo un gran amigo. Y les digo que esta es la primera, pero no la última vez que vamos a tener un conversatorio para comprometerlo aquí en línea para ustedes. Les esperamos en la próxima entrega de Noticias Internacionales.